Bueno, muchas gracias al Ateneo por darme esta oportunidad de estar aquí y muchas gracias a todos los que estáis y a los que se han ido también. Bueno, a los que se han ido pedirles disculpas, ¿no? Bueno, es una alegría saber que hay tanta gente preocupada, ¿no? Con el problema de la cartuja de Jerez, porque bueno, aquí no engañamos a nadie. La conferencia se llama La Cartuja de Jerez, un problema en el patrimonio de la ciudad. Y bueno, vamos a hablar un poco de la historia del conjunto monumental y también del problema del conjunto monumental. Hay que remontarse a la Edad Media, concretamente al siglo XIV, y a una batalla llamada la Batalla del Sotillo, que tiene lugar en el sitio donde hoy está la Cartuja. La tradición nos dice que bueno, los caballeros jerezanos, ya Jerez era ciudad cristiana, salieron al campo a una ronda de vigilancia y parece que los musulmanes estaban emboscados, estaban escondidos esperando que pasaran para atacarlo. En ese momento, la tradición nos dice que la Virgen iluminó el lugar donde estaban los musulmanes y los cristianos pues fueron a atacarlo. En conmemoración de este hecho de armas se levantó una ermita en este sitio dedicada a Nuestra Señora de la Defensión, en referencia a la defensa que había hecho la Virgen de los Caballeros Cristianos. Bueno, hay que dejar transcurrir un siglo hasta que el noble caballero jerezano Álvaro Obertos de Valeto decide fundar un monasterio de la Orden de la Cartuja. Este señor era enormemente rico, tenía orígenes genoveses, parece que bueno, se debe a la unión de un linaje noble local que proviene de la Reconquista y la nobleza financiera que venía de Génova. Este hombre poseía muchas casas, tributos, tierras, y conoce la labor de los cartujos de Sevilla, de la Virgen de las Cuevas, entre otras cosas las limosnas y los alimentos que repartían diariamente a los pobres. Así que decide eh, invertir su fortuna en un monasterio de la Orden en Jerez. Hay bueno, varios intentos de fundación en diferentes localizaciones y al final se elige el que estaba justo al lado de esa ermita de la Defensión. De ahí que decidan llamarle Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión. A partir de aquí comienza la construcción del convento. Prácticamente se podría decir que el grueso de la Cartuja se construye durante el siglo XVI, aunque hay algunas zonas que se construyen antes y algunas zonas que se construyen después, pero son las menos. En esta imagen, este cuadro está en la Gran Chartres, en la Gran Cartuja, ¿no? La madre de toda la orden, que está en Francia, no lejos de Grenoble, y allí hay representaciones del siglo XVII de todas las cartujas de la orden. Y aquí vemos un cuadro, esto no tiene para señalar, bueno, de la cartuja de Jerez. El monasterio era y es enorme, enorme. Los que hayáis pasado, igual hay gente que ha entrado en la Cartuja, ha podido ver el claustro grande de la Cartuja, pero incluso cuando pasamos desde la carretera, se ve que es un edificio de grandes dimensiones. Y es un edificio de grandes dimensiones por la propia naturaleza de la orden. San Bruno, que es el fundador de la Cartuja, se retira a la soledad del desierto. Y allí cuando se dice el desierto, se dice un lugar donde no vivía nadie, no necesariamente lo que nosotros entendemos hoy por desierto. Y allí se le van a unir otros monjes también en la soledad del desierto. Claro, hay que compatibilizar la vida en comunidad con la vida en soledad.
Y por eso las cartujas son tan grandes, porque los monjes pasan la mayor parte del día en su celda, orando y trabajando. Y las celdas son de grandes dimensiones, porque tienen, aparte de un dormitorio y un oratorio, tienen lo que ellos le llaman la oficina, que es el lugar donde ejercen un oficio. Todos los cartujos tienen un oficio manual y una huerta que ellos cultivan. Y en la medida de lo posible consumen los productos de la huerta. Bueno, digamos que esta es la parte individual de la cartuja, pero la cartuja también tiene que tener algunas dependencias comunes. Por ejemplo, una iglesia donde van a rezar las horas canónicas, donde van una serie de veces al día. Un refectorio, que es un comedor que utilizan solo los domingos. Unas salas capitulares para reunirse y una serie de dependencias necesarias para la vida doméstica. Dígase una bodega, dígase una cocina, dígase una barbería o dígase una botica. Pero además la orden de la cartuja tiene otra particularidad, que es que tienen una división muy clara entre los monjes que están ordenados sacerdotes, es decir, los padres, y los que no están ordenados sacerdotes, los legos. Y la mayoría de las dependencias o bien están duplicadas o bien tienen una división para que las ocupen los legos y los padres. Pues vamos a sumar todo esto, además una cantidad de terreno considerable y un molino de aceite que también tenía la cartuja y otras dependencias que vamos a ir viendo. Con lo cual nos va a dar un conjunto monumental enorme. Como os digo, esto se construye prácticamente durante un siglo y es una obra que requería pues muchísimos recursos económicos, pero los cartujos tenían muchísimas posesiones, sobre todo tierras, pero también tenían posesiones urbanas en la ciudad. Y podían, ¿no? Por ejemplo, la Peñuela era de los cartujos o el Salto al Cielo, ¿no? Que son dos fincas enormes. Vicos también era de ellos. En fin, tenían muchas tierras y generaban muchos ingresos. Llega un punto en el año 1533 que hay una protesta en el ayuntamiento por parte de parroquias y particulares diciendo que los cartujos acaparaban toda la piedra disponible en la ciudad, porque eran los que pagaban el precio más alto y nadie más podía construir que los cartujos. O sea que haceros una idea del nivel económico que tuvo la cartuja. Además, la orden en la costumbre, ¿no? En la vida cotidiana de los monjes es muy sobria. Por ejemplo, el hábito no es un hábito de lona, ya sea invierno o ya sea verano, pero en el culto divino y en las obras artísticas destinadas al culto divino es todo lo contrario, ¿eh? Los mejores artistas disponibles en la zona fueron llamados por la cartuja para ornamentar y construir el monumento. Bueno, vamos a hacer un breve recorrido desde la puerta principal hasta el interior del convento para que, bueno, sepamos de qué estamos hablando. Aquí tenemos la portada principal, la que da acceso al monasterio, fechada en 1571 y obra de Andrés de Rivera. Esto, y ya aprovecho, ¿no? Es uno de los elementos que peor estado de conservación tienen en la actualidad. De hecho, ya amenazan el edificio con riesgo de desprendimiento. Aquí bueno, nosotros vemos esta portada de la cartuja, pero esto delante tiene una valla puesta en época contemporánea, puesta en la época en que estaban los cartujos, porque el edificio estaba siendo objeto de vandalismo, con lo cual decidieron tener esa verja de manera que a partir de cierta hora se cerrara al tráfico y al paso de personas. Bueno, desde esta portada se accede al llamado atrio del convento, ¿no? Que es ese espacio que hay entre esa portada principal y la iglesia. Porque
Bueno, vemos aquí a la derecha de esta foto un muro, ya eso es parte de la clausura del convento, y ese muro veis que una vez que abrimos la puerta continúa tanto a derecha como a izquierda y son ya dependencias monacales. Aquí a la izquierda está la llamada Capilla de Caminantes, porque la Cartuja hoy y desde su origen estaba situada junto a un camino. Actualmente es una carretera que al poco se convierte en autovía y que lleva hasta Medina. Pero ya era el camino de Medina y además unía con un elemento muy importante que era el puente de Cartuja, que durante siglos fue el único puente de obra que cruzaba el Guadalete, con lo cual todo el tráfico rodado que iba para Medina, incluso para Cádiz, si querían ir por tierra, tenía que pasar por ahí. De hecho, el puente de Cartuja y este camino de Medina tuvo una importancia enorme una vez que los ingleses toman Gibraltar, porque era el recorrido de artillería y de tropa que fueron a los diferentes sitios que la corona española puso a la ciudad de Gibraltar para intentar recuperarla a los ingleses. Aquí, bueno, como os digo, en esta capilla de caminantes, la tradición nos dice que es el lugar donde la Virgen se apareció, ¿no?, a los cristianos en ayuda de esa batalla. Bueno, sin duda el elemento más, ¿sabéis?, para gustos colores, ¿no? Pero desde el punto de vista histórico-artístico, el elemento más interesante que hay en la Cartuja es la fachada de la iglesia. Es el modelo, yo creo que clásico, ¿no?, de lo que se llama fachada, retablo, incluso aparece en varios manuales de barroco europeo, a nivel internacional, comparable a las obras más importantes de barroco europeo. Y bueno, combina, ¿no?, la técnica de los retablos con la de las fachadas de la iglesia. Fue diseñada en la década de los 60 del siglo XVII por un monje cartujo. En este caso, el oficio que tenía este monje cartujo era el de cantero. Se llamaba Fray Pedro del Piñar, parece que venía de la montaña de Burgos, ¿no?, de la parte de Espinosa de los Monteros, y él es el que diseña, da las trazas generales de esta fachada, aunque la decoración escultórica es de Pedro de Gálvez, que es un escultor que trabaja aquí en Jerez, por ejemplo, es el que hace las esculturas de la fachada de San Miguel, de la portada retablo de San Miguel, y que nos va a hacer, bueno, santos de la orden de los cartujos, aparte de San Juan Bautista, por ejemplo, como patrón, y que por suerte, ya os digo que los cartujos no escatimaban a la hora de gastar en el culto divino, se hace con material de primera calidad, con piedra de martelilla, que es una piedra más dura que la piedra del puerto. Era más cara porque había que traerla de más lejos, pero los resultados están ahí. Esta fachada no tiene más deterioro que las roturas que haya podido tener con el tiempo, pero desde luego no tiene el desgaste de la piedra del puerto. Y bueno, para quien quiera ver la diferencia entre una y otra, con darse un paseo por Jerez y ver la fachada del ayuntamiento, que es martelilla y es del siglo XVI, y la catedral, que es 2 siglos después y es de piedra del puerto, podrá ver cómo la catedral está mucho más deteriorada, los motivos escultóricos, porque es un material de peor calidad. Aquí veis a otro de estos monjes. Las esculturas son una maravilla. Lo que pasa es que el tiempo pues, ha ido rompiendo. Además, en las épocas en que la Cartuja estuvo abandonada, fue objeto de vandalismo y de algo que también sería digno de por lo menos un artículo dentro de el patrimonio de Jerez, que era la afición por hacer puntería con determinados edificios y elementos del arte jerezano, ¿no?, como por ejemplo era la Cartuja. Ya desde la época de los franceses, de la invasión francesa, pues era una cosa frecuente. Aquí veis, son, como os digo, una maravilla. Y aquí tenemos también en la fachada a San Juan Bautista,
porque es uno de los patronos de la orden. Digamos que el patrón principal es San Bruno, que es el fundador de la Orden de los Cartujos, pero también San Juan Bautista y Santa María Magdalena, porque ambos fueron santos eremitas, santos que se retiraron al desierto, bueno, como los cartujos, ¿no? San Juan Bautista, el que decía, ¿no? Yo soy la voz que clama en el desierto, que es lo que siento yo cuando hablo de la cartuja, ¿no? Que hablo para la nada. Bueno, vamos a volver para atrás y nos vamos a fijar en ese muro que está a la izquierda de la cartuja. Digamos que está entre la capilla de Caminante, ahí en esta foto está con las bugambillas, es precioso este atrio ahora en primavera, ¿no? Porque se pone muy bonito con esas flores. Bueno, pues detrás de ese muro hay una galapaguera. Los cartujos, entre otras penitencias, jamás comen carne. Y en determinadas épocas del año en que el resto de los cristianos se abstienen, ellos se quitan de otros alimentos. Y bueno, lo que comen es pescado y tenían mucho aprecio por los Galápagos, porque los Galápagos, al vivir en los ríos, se consideraban pescado. Por eso tenían dentro de cada monasterio una galapaguera, porque en las ocasiones solemnes hacían una sopa de Galápago que, bueno, a juicio de los que la probaron, Portillo y Díaz, por ejemplo, ¿no? En sus noches jerezanas nos habla de esa sopa de Galápago, era una exquisitez. Ahora bien, bueno, veis, aquí os pongo otra vez, ¿no? Aquí a la izquierda está ese muro donde está esa galapaguera. Detrás de ese muro está esto. Esto es un arca de conducción de agua, porque traen el agua del manantial de los Albarizones, no exactamente de allí. Bueno, en los Albarizones, en época histórica, es decir, cuando se funda la Cartuja, había una fuente. Pero, bueno, se pensaba que era un nacimiento natural. Ciertamente Monte Alegre, que es donde está toda esa zona, se llama así, es muy rica en agua. Pero en el año 1543 descubren que realmente eso no era un manantial, sino una captación de agua, una obra de captación de agua, al parecer de época islámica. Y el ayuntamiento, Jerez era una ciudad con grandes problemas de abastecimiento de agua, decide conducir ese manantial hasta Jerez. Y es cuando se construye la fuente de la Alcubilla, al lado de la ermita de Guía. Bueno, un día, 20 años después, se deja de venir agua a la fuente de la Alcubilla y, bueno, mandan a un maestro cañero, que es como se llamaban los fontaneros entonces, para ver qué es lo que pasaba. Y, bueno, descubren que los cartujos habían desviado el agua del manantial para su monasterio para criar los Galápagos. Es decir, que habían dejado sin agua Jerez para criar Galápagos. Hubo un pleito grande. El pleito es interesantísimo porque empiezan a declarar testigos y a poner a los cartujos como los trapos directamente, ¿no? No solo por lo del agua, ¿no? Sino porque decían que cogían los productos que les daba el campo, los acaparaban y los guardaban y los vendían cuando había carestía a mayor precio. O sea que funcionaban como una empresa moderna, los cartujos. Al final, bueno, esto llega a la Chancillería de Granada y allí fallan a favor de la ciudad y los cartujos tienen que construir una nueva conducción de agua para la Galapaguera. Si habéis pasado por la carretera de Medina, habréis visto que donde está el muro de la iglesia, fuera de la carretera, hay como una casita muy pequeñita con una cruz. Eso es un arca de registro de esta conducción de agua y dentro del monasterio está esta. Estas arcas de registro servían para disminuir la presión del agua. Si el agua tiene mucha presión,
puede hacer reventar las cañerías y también para que si el agua traía algún tipo de sedimento, al llegar aquí descansaba, es como se llamaba en la época, y los sedimentos, digamos que se quedaban en el arca. De aquí iba a ese edificio que está ahí, y en este edificio hay dos cosas. Los cartujos se lo montaban muy bien. Está todo perfectamente medido y calculado. ¿Veis esta habitación que tiene esa mesa de piedra? Era para matar los galápagos. Los ponían ahí y los aplastaban con un mazo. Y bueno, al otro lado, aquí detrás de esto hay una piscina bastante grande. Lo que pasa es que cuando los cartujos vuelven en el año 48, al no se plantearon que no iban a criar más galápagos, la utilizaron como vertedero. Pero ese conjunto que hay ahí, es decir, el arca de agua, la mesa para matar los galápagos y la piscina, totalmente sería recuperable con una inversión mínima. Y creo que sería muy interesante como un episodio, cuando menos curioso, de la historia de la ciudad. Bueno, entramos dentro de la iglesia de la Cartuja. Lo primero que nos vamos a encontrar, lo que está al fondo, es la puerta de la calle, el cancel de la puerta que da al atrio. Lo primero que nos encontramos es una reja, porque los cartujos tenían bastantes restricciones a la hora de dejar acceder al público a la iglesia. De hecho, el público, digamos, de fuera, solo podía llegar hasta aquí, en época histórica, ¿eh? Solo podía llegar hasta aquí. Y hasta la reja podían llegar los llamados familiares de los cartujos, es decir, aquellas personas que trabajaban para el monasterio, porque el monasterio también tenía empleados y sobre todo arrendatarios de las tierras y gente con la que tenía ciertos tratos económicos. Eso sí, solo podían entrar hombres en la Cartuja. De hecho, hay una única excepción en este sentido, que es que la reina reinante del país puede entrar en la Cartuja. Solo, si por ejemplo llegara a una Cartuja de España Camila Parker, no podría entrar, pero sí la reina Leticia. Y se dice, y lo recoge Trillo, así que posiblemente fuera verdad, que María Cristina de Borbón, mujer de Fernando VII, visitó la Cartuja, fue la última visitante regia que tuvo la Cartuja en el año 1832. Y que los cartujos, todos los cartujos se subieron a la azotea, menos el prior que la recibió y un monje que iba marcando cada losa que pisaba la reina para después retirarla. Lo cuenta Trillo. Trillo no, Portillo y Díaz. Y bueno, una vez que se abre la reja, nos encontramos que la iglesia tiene otra división. Actualmente es la que se usa para separar al público de la comunidad, esta división. Esa división marcaba el lugar donde estaban los legos, que sería del muro para nosotros, y los padres, que sería del muro hasta el altar mayor. No podían pasar. La separación estaba muy, muy clara. Esa separación está marcada por una portada también de piedra de martelilla, posiblemente obra de Andrés Núñez del Río, que fue el maestro que está durante la primera mitad del 16 trabajando en la Cartuja, y que se encuentra muy deteriorada, ha tenido muchas roturas, parece que fue víctima del vandalismo, pero que podríamos decir que el mensaje original, el mensaje general de la portada estaría orientado hacia el pecado y la purga de ese pecado a través de la vida monástica. Bueno, aquí ¿no? Nos pone la fecha en esa cartela, 1537. Como digo, está muy rota, pero podemos ver elementos como este,
que representa a María Magdalena. Os he dicho que la santa es una de las patronas de la orden y según la tradición, María Magdalena se va a las inmediaciones de Marsella, perdón, y allí se retira también a hacer penitencia en soledad y que los ángeles la subían al cielo para comulgar. Es lo que se representa aquí en esta imagen. Y vemos cómo en el arco de embocadura están representados Adán y Eva, nuestros padres que cometen el pecado original. Resulta bastante curioso que alguien como los Cartujos, que pintaban las losas que había pisado una reina, y precisamente en la época de Fernando VII no llevaban minifalda, sino que llevaban los vestidos bastante largos, en la iglesia tengan estas dos representaciones de desnudo, además de la época renacentista, en la que el cuerpo humano vuelve a ser objeto de la historia del arte y que en ningún momento por parte de los Cartujos y por suerte después en la época en que la Cartuja fue abandonada, sufriera ningún tipo de alteración por tener estos desnudos. El retablo mayor de la iglesia no es el original del monasterio. Este retablo fue donado por la duquesa de Medina Sidonia en los años 60, esta Luisa Isabel Álvarez de Toledo, porque la iglesia no tenía, había perdido el retablo que tenía. Aunque las pinturas que hay, que no sé si hablaré luego, pero, o sea, si tengo imágenes luego, son réplicas de las pinturas originales que se le encargaron a Zurbarán. Antes de llegar al retablo nos encontramos pues, una verdadera maravilla, que es la sillería coral de padres de la Cartuja. Fue hecha a partir de 1547 por Jerónimo de Valencia y Cristóbal Boisín. No se conserva entera, le faltan 4 sitiales, 3 de ellos se han perdido y uno está en el Museo Arqueológico, igual lo habéis visto, ¿no? Que representa a Santa Marta, y tienen en la espalda de cada silla, desde donde los padres asisten a las celebraciones litúrgicas, un santo relacionado con las letanías propias de la orden. Pero además de este santo, en la sillería coral no nos vamos a encontrar un hueco libre de decoración. Aquí vemos pues, parte, ¿no? de esa sillería coral. Esta sillería coral pues, tiene una historia bastante rocambolesca porque fue quitada de ahí para evitar su deterioro y se montó en la iglesia de Santiago, donde estuvo pues, durante varias décadas puesta en la capilla mayor de esta iglesia. Y después, cuando vuelven los Cartujos, regresa la sillería y hubo que restaurarla y ahí pues, intervino mi abuelo, padre de mi padre, Manuel Romero Moro, en la restauración de esta sillería coral. Bueno, fijaros, esto es una verdadera maravilla. Y bueno, un milagro que algo tan delicado como es un mueble de madera gigante, porque es que esto es gigante, haya llegado hasta nosotros. Bueno, gracias a que en el siglo XIX se retira de allí para evitar su deterioro, porque ya cuando se retira la iglesia tenía goteras bastante importantes y de haber seguido mucho tiempo más hubiera acabado por desaparecer. Aquí vemos los detalles, son unas esculturas de muchísima calidad artística y sobre todo lo que más llama la atención de esta sillería coral no son los elementos, digamos, ajenos a esos relieves de los santos. No, aquí vemos la coronación de la sillería en la parte central, donde aparece la Anunciación y Dios Padre en el centro. Y bueno, ya todo esto, aquí nos podríamos tirar horas poniendo diapositivas de esta
cartuja, ¿no? De todos los detalles que tiene, como os digo, que no queda un hueco libre de decoración, con elementos sacados de estampas de la antigüedad clásica, motivos del Antiguo Testamento y otros motivos directamente inspirados por las fantasías de los maestros escultores en esta sillería de Cristóbal Boisín y de Jerónimo de Valencia. La iglesia, el edificio de la iglesia es de las primeras cosas que se hacen en la Cartuja. Evidentemente necesitaban un lugar de culto, durante un tiempo están usando diferentes salas de manera provisional, pero digamos que estaba terminada ya por completo en el año 1533. La cabecera de la iglesia es de estilo gótico, podríamos decir clásico, ¿no? De finales del 16, bóvedas de crucería con terceletes de nervios rectos, y el resto de la iglesia os recordará a San Mateo, os recordará a San Miguel, aunque aquí en este caso está pintada, la iglesia se pinta durante el siglo XVII, pero más o menos estamos hablando de una obra de la misma época y del mismo estilo, ¿no? Este gótico evolucionado donde vamos a ver aparecer ya nervios curvos. Pues bueno, vamos a ver el retablo. Bueno, como os he dicho, el actual es una donación de la duquesa de Medina Sidonia, pero hubo uno original. Hubo uno original hecho en el siglo XVII para el que José de Arce talló las esculturas que hoy están en la catedral. Los pilares de la catedral, ese apostolado formaba parte de este retablo y Zurbarán pintó los cuadros que tenía. Con la desamortización, el retablo desaparece. En teoría, las obras de arte más importantes tenían que ser llevadas al Museo Provincial de Bellas Artes. De hecho, en Cádiz hay algunos de los cuadros que había en la Cartuja. Pero los cuadros que se consideraban de menor importancia se vendían porque en realidad la desamortización fue un proceso del Estado para conseguir dinero. Estaban en guerra con los carlistas y necesitaban dinero. Con lo cual había unos intendentes que se dedicaban a decir qué valor tenían los cuadros. En el caso de la Cartuja, el intendente fue sobornado por un agente del rey Luis Felipe de Francia que quería llevarse los cuadros a Francia. Así que este intendente dijo que los cuadros no tenían valor artístico. Cuando se descubrió lo que había hecho este hombre, los cuadros ya estaban en Francia y no hubo manera de recuperarlos. De hecho, están en Polonia, en Grenoble, en Nueva York, y aquí, de hecho, el que os he puesto, el de la batalla de Jerez, que formó parte de este retablo, está en el Metropolitan de Nueva York. Aquí en Cádiz, pues quedaron algunos de esos cuadros, pero desde luego no los más importantes. Junto a la iglesia tenemos este primer patio llamado claustrillo. El claustrillo sirve para distribuir las dependencias necesarias para la vida comunitaria. Y se tiene por la primera obra del Renacimiento en Jerez, porque siendo un claustro gótico, en las 4 esquinas, como veis aquí, ponen una columna renacentista. Es el único elemento renacentista que hay, pero bueno, es el primero. Son muy interesantes las gárgolas de este claustro, de este claustrillo, porque, por ejemplo, aquí se representa a uno de los maestros canteros que intervinieron en esa obra. Aquí lo tenéis, parece un poco casi como una broma, ¿no? Porque aparece vestido, como se vestían los canteros de la época, pero aparece como enfadado porque está haciendo ese gesto, ¿no? de agarrarse la barba, ¿no? Eran estos lugares, las gárgolas y determinadas claves, eran los lugares en los que se daba a los canteros cierta libertad a la hora de expresarse, porque en el resto de la iglesia eran los cartujos los que indicaban el programa iconográfico que tenían que seguir. Aquí
a este claustrillo se abre el capítulo de legos, es decir, la sala donde tenían sus reuniones los legos. Esta sala, que en la actualidad está dividida por una pared de pladur, es una preciosidad. Esto ya no se puede ver así. Esto lo han partido por medio con una pared de pladur. Es como una iglesia en miniatura. Es una monería de sala. Fijaros, una preciosidad. Parece hecha por Juan Gil de Ontañón, no en la década de los 10 del siglo XVI. Y esta otra sala, que es una sala gótica, es el capítulo de padres, donde se reunían los padres a tomar las decisiones propias del convento. Veis que es una obra gótica transformada por yeserías del siglo XVII. El retablo que veis ahí es, os acordaréis, hace algunos años, ¿no? Un retablo que querían quitar de la Cartuja para llevárselo a Setenil de las Bodegas, que al final, bueno, parece que no se llegó a, no se llegó a llevar, sigue allí. Este es el retablo. Lo que sí que no está en el retablo es esa imagen que veis ahí, que es la imagen de la Virgen de la Angustia, de la Quinta Angustia, que hoy está en el Museo de la Catedral, obra de José Esteve y Bonet. También a este claustrillo sale el refectorio, que es ese lugar donde comían los monjes los domingos y en las festividades solemnes. La portada que tenemos aquí, que es también de Andrés Núñez del Río, es la primera portada renacentista de la ciudad, 1532, inspirada en la obra del Ayuntamiento de Sevilla, que se había hecho muy poquito antes. Aquí hay un detalle. A la izquierda hay un cántaro que se dice que se puso ahí en recuerdo de Álvaro Bertos de Valeto, que venía desde Jerez a ver las obras del cenobio y que los cartujos le tenían como reservado un cántaro para que él bebiera. El escudo, que es el que está ahí arriba, que son como dos leones flanqueando un árbol, es el escudo de los Valetos de Morla, que va a estar repartido por toda la Cartuja. Y este es el refectorio por dentro. Es como una iglesia, una preciosidad también. Y si os fijáis, tiene una división también porque los legos comían separados de los padres, incluso hasta en la comida. Y aquí parece que esta es de las zonas también que amenazan ruina en la actualidad en el convento. Si os fijáis en la foto, se puede ver la humedad que tiene la pared y eso lo que te está indicando es que hay filtraciones desde las bóvedas. Este es el púlpito de ese refectorio, que también es una maravilla. Y este es otro claustro, que era el claustro de los legos, donde vivían los legos. Es de las cosas más modernas de la Cartuja, es un claustro del siglo XVII, muy reconstruido, porque esto cuando la Cartuja está abandonada, sufrió efectos del saqueo, incluso parece que derribaron parte para llevarse los materiales de construcción, pero conserva todavía alguna celda original con lacería de madera. Esta es otra vista. En un patio aparte, llamado Patio de los Jazmines, está la celda del prior del convento, que era más grande y más decorada que las demás porque era el sitio donde se alojaba cuando habían visitantes ilustres en la Cartuja, en la celda del prior. Y desde aquí hay un pasillo que nos conduce hasta el claustro grande, que podríamos decir que es el corazón de la Cartuja porque es el lugar donde tienen las celdas los padres, estas celdas de grandes dimensiones, lo que hace que el claustro sea enorme. De hecho, en algunos casos se le llama claustro grande o claustrón a este claustro del convento. Muy interesante este arco que está aquí, decorado, pues, entre otras cosas, con los instrumentos de la Pasión de Cristo, con esas figuras que tienen esas cartelas y con una representación muy interesante. No sé si lo veis
desde ahí. En la parte de abajo, es que este puntero no me señala, el arco, si vais siguiendo el arco hasta la parte de abajo, hay una figura de una mujer. Esa mujer está desnuda y con las piernas abiertas, cosa que para un convento de Cartujo pues no parece lo más apropiado. Justo arriba hay un monje rezando. Esta representación hace referencia a las tentaciones de San Antonio Abad, que fue también un monje de estos anacoretas de los primeros tiempos del cristianismo, que se retiró, en este caso a la Betania, y donde en su soledad sufría terribles tormentos y tentaciones, entre otras las tentaciones de la carne. Aquí se lo han puesto por delante a los cartujos. Esto es estricta clausura, ¿eh? Y es un mensaje, además, no es un caso único, en la ciudad hay 2 o 3 cosas parecidas, donde se deforma la figura femenina hasta hacerla grotesca, de manera que se asocie lo feo, el pecado, con lo malo. Cosa que, por ejemplo, en los claustros de Santo Domingo o en la iglesia de San Francisco también hay cosas parecidas. El claustro, como he dicho, es enorme porque aquí están una al lado de otra las celdas de los monjes. Para que veáis lo avanzados que estaban en otra época, el agua que salía de la piscina de los Galápagos servía de agua de saneamiento de las celdas, iba por detrás de todas las celdas, porque las celdas tenían lo que entonces llamaban una vacinilla, que era como un retrete. Eran súper modernos los cartujos, estamos hablando del siglo XVII, lo bien equipadas que estaban las celdas. Fijaros, este ha sido restaurado recientemente, no me he conseguido ver imágenes de cómo ha quedado, pero sí es cierto que estaba en muy mal estado de conservación, porque el terreno donde se asienta este claustro grande es un terreno arcilloso. Ya en época de los cartujos tuvieron que hacer una reparación importante en el siglo XVII y atirantar el claustro porque se estaba abriendo. En la época de abandono siguió ese avance y, bueno, gracias a las obras de Hernández Rubio se pudo salvar a principios del siglo XX el claustro y que no acabara de venirse al suelo, pero siguió y ha seguido dando problemas hasta nuestros días. En esta foto no se ve muy bien, pero si hiciéramos una perspectiva recta del claustro, cada arco va para un lado, por esa poca firmeza que tiene el terreno. Y en este claustro nos encontramos pues claves como esta, en referencia a San Juan Bautista, ¿no? Internatus mulierum non nascit, ¿no? Juan Johannes Bautista, ¿no? Entre los nacidos de mujer no hubo uno como Juan el Bautista. O esta otra, que es otra representación de otro de los maestros canteros que intervino en el convento. Posiblemente sea Andrés Núñez del Río, que aparece con una escoda que le llamaban entonces, con una escuadra, que era lo que se usaba, esa herramienta que se usaba para que los cantos estuvieran perfectamente cuadrados a la hora de colocarlos. En este claustro, cuando se hicieron las obras de restauración en los años 20, hay que decir que si la cartuja está en pie, eso se lo debemos a Francisco Hernández Rubio, el arquitecto que se interesó por el monasterio desde que llega a Jerez después de titularse en la Escuela de Arquitectura de Madrid y que consigue financiación por parte del Estado para restaurar la cartuja. Él era amigo personal del conde de los Andes, en la época en que el conde de los Andes fue ministro durante la dictadura de Primo de Rivera y consiguió que desde el Ministerio de Instrucción Pública se mandara dinero para restaurar la cartuja. Durante las obras de restauración, como relleno de una de las bóvedas, apareció este jarrón, que está hoy en el Museo Arqueológico Nacional. Es una pieza excepcional de cerámica nazarí del siglo XV, que ya en la época de los cartujos era una pieza de lujo. Sin embargo, ellos van a enterrarlo en una bóveda por su marcado aspecto islámico. Era como enterrar una religión
que no les gustaba para nada y que en España había sido derrotada después de la toma de Granada. Y menos mal que hicieron la obra y se recuperó ese jarrón. Fijaros, en el claustro grande, en el centro del claustro grande, está el cementerio. Los cartujos se entierran, hay por ahí alguna foto, ¿no?, de entierros de cartujos, sin caja y sin nombre. Lo único que se pone es una cruz de madera. Y me parece que es un resumen muy claro, ¿no?, del sentido de la Orden de los Cartujos, que lo primero que vea un fraile cuando sale de su celda sea el cementerio, porque lo que hay es eso, al final de todo, lo que está es la muerte. Como, bueno, bonus track, se diría, si estuviéramos hablando de un disco, como complemento, la Orden de la Cartuja era una orden, sigue siendo, internacional. Pero a finales del siglo XVIII se escinde España de esa orden internacional. Y no se elige porque en la Cartuja, el centro de la Cartuja está en Grenoble, sigue estando la Gran Chartres, allí en un sitio que se llama Chartres. Pero en España decidieron que se fueran turnando las diferentes cartujas y que en cada una pues hubiera durante un tiempo la sede central. Porque, bueno, los cartujos realmente, si se meten a cartujos, lo que quieren es soledad. Y tener la sede central de la cartuja en tu cartuja suponía, pues, gente para arriba y para abajo. Con lo cual, como los cartujos tenían mucho potencial económico, se construyen otra cartuja en un sitio que se llama el Salto al Cielo. En las finales del siglo XVIII, esta cartuja fue vendida y hoy es una explotación agraria, propiedad del conde de Peraleja. Está entre Cuartillo, hay una carretera que va de Cuartillo hasta San Isidro del Guadalete y es un sitio que está en un lugar muy visible desde la campiña. Desde muchos puntos muy lejanos se ve esta cúpula de la Cartuja del Salto al Cielo. Yo tuve la suerte, la enorme suerte de ir con los compañeros de urbanismo porque pidieron licencia para una obra y fueron a hacer una visita y allí me colé. Y os puedo decir que es no solo ya por la arquitectura de lo que queda, ¿no?, porque no llega a terminarse esta cartuja, el sitio del Salto al Cielo es un sitio mágico. Tiene algo especial el lugar. Según la tradición jerezana y la leyenda urbana, es el destino de todos los túneles que recorren las iglesias jerezanas. Por debajo llegan hasta el Salto al Cielo. Se conserva la iglesia, que es una iglesia que diseña Torcuato Cayón, que era arquitecto de la Catedral de Cádiz, en estilo